Abra su Biblia, por favor, en Ezequiel, capítulo 22. No Ezequías, Ezequiel. Ezequiel, capítulo 22. Le voy a pedir que siga con la vista. Les voy a leer el capítulo, nada más van a leer conmigo los últimos 2 versículos y quiero que vea el capítulo entero porque quiero que entienda el trasfondo del mensaje y voy a estar diciendo algunas cosas durante el mensaje que requieren un repaso de este capítulo. Ezequiel 22. Siga con la vista, por favor. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones. Dirás pues: así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En su sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado de tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones, y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti, amancillada de nombre y de grande turbación. He aquí los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esforzarán y derramarán sangre. Al padre y a la madre se esforzarán en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste, y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, y te hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre. Interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Y he aquí abatí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste, y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días que yo proceda contra ti? Yo Jehová he hablado y lo haré. Y te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras, y haré fenecer de ti tu inmundicia, y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones, y sabrás que yo soy Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto he aquí yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él, para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré ahí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él. Y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo
sobre vosotros. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoran almas. Tomaron haciendas y honra, y multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrirán con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, hacia violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Lea conmigo los últimos 2 versículos. Dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Señor, te pido que tu palabra haga una obra en nuestros corazones. Descubre lo que somos delante de ti. Ayúdanos a entender la manera en que tú ves el pecado. Señor, no podemos agradarte si hay pecado en nuestras vidas. No podemos ser lo que tú quieres que seamos si delante de ti estamos sucios. Ayúdanos, Señor, a hallar gracia y misericordia delante de ti. Difícilmente, hasta imposible, sería que nosotros nos justifiquemos. Ayúdanos a encontrar en ti justicia. Abre nuestros ojos a la necesidad que nos rodea en el mundo de hoy. Y Señor, ayúdanos a ser de bendición a aquellos afligidos que te necesitan. Y que todo sea para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Discúlpenme un momento. El capítulo 22 de Ezequiel es un pasaje de escritura en que se llega a notar una frustración de parte de Dios. Dios se frustra. Y me recuerda a Génesis capítulo 6, cuando Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Me recuerda de Génesis 19, cuando Jehová decidió juzgar a Sodoma y a Gomorra por su pecado. Y vemos que hay ocasiones en el registro bíblico en que Dios llega a ese punto en que su justicia toma el lugar de su misericordia, en que el Espíritu Santo de Dios ya no contienda con el hombre y viene a la inevitable consecuencia del pecado. Hermanos, siempre hay consecuencias para el pecado. Para el salvo, gracias a Dios, el pecado es perdonado y no hay condenación, pero hermano, téngalo por seguro que en esta vida hay consecuencias por el pecado. Siempre hay repercusiones.
Y no estoy diciendo que tenemos que pagar por nuestro pecado. Entienda bien que el Señor Jesucristo pagó el único precio posible, el único precio necesario por el pecado, que es la muerte. Precio que usted y yo no tendremos que pagar y no pagaremos si hemos puesto nuestra confianza en Él. Pero eso no es decir que aparte de la condenación de la que hemos sido librados, no hay consecuencias y resultados necesarios del pecado. Dios acusa a Israel y acusa a la ciudad de Jerusalén de algunos actos inimaginables. Leímos hace unos momentos el pasaje. Desde adulterio hasta fornicación, maltrato de sus ciudadanos más indefensos, negligencia de familiares, abuso a extranjeros, entre muchas cosas más. Y usted puede volver a leer el capítulo si gusta. Hermano, Dios conoce nuestros pecados. Sabe que no podemos escondernos, no podemos esconder nuestros pecados de Dios. ¿Podemos esconder nuestros pecados de los demás? ¿Usted puede esconder su pecado de su esposa, hermano? ¿Usted, hermana, puede esconder su pecado de su esposo? Hijo, hija, tú puedes esconder tu pecado de tus padres. Puedes esconder tu pecado del pastor o de los hermanos de la iglesia, pero no puedes esconder tu pecado de Dios. Y algunos toman eso a la ligera. Pero la Biblia dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Y Dios no será burlado. He aquí, dice la palabra de Dios, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. No hay nada oculto para Dios. Estos actos pecaminosos, inmorales, estas iniquidades de las cuales Dios acusa a Israel en Ezequiel 22, se encuentran en dos planos. Estos pecados son pecados sociales. Es iniquidad cometida por la nación, permitida, reconocida, aceptada y legalizada por la nación de Israel. Es pecado nacional. Y dentro de este pecado nacional incluiremos en este caso el pecado del sacerdocio. Siendo que la nación de Israel debía de ser una nación teocrática bajo el gobierno de Dios, y los reyes debían de sujetarse a los sacerdotes en ese caso, y en la época de Ezequiel a los profetas. Es un pecado nacional. Y Dios acusa a la nación entera de estos pecados. Y estamos viendo lo mismo hoy en día. No solo existen individuos que cometen actos pecaminosos dentro de la sociedad, sino que la sociedad entera se ha inclinado a una cultura pecaminosa. Quieras o no, el aborto legalizado es una iniquidad nacional. La nación es culpable por esta maldad. La unión civil legalizada entre dos personas del mismo género es una iniquidad, no, una abominación nacional. Y tantas cosas más que podríamos mencionar son ejemplos de pecado y de maldad que como nación hemos permitido, y al permitirlo estamos participando en ello. Se me fueron los amenes. ¿Usted vota? ¿Usted tiene voz como ciudadano?
Usted puede levantarse en contra de lo que usted sabe que es incorrecto. ¿Y por qué los cristianos no dicen absolutamente nada, mientras que los gays y las lesbianas y los transvestis están manifestándose en las calles de nuestras ciudades y nosotros ni salimos a ganar almas? México, al igual que cualquier otra nación en el mundo, ha pecado en contra de Dios. En cada nivel de gobierno hay corrupción. En cada entidad federal, en cada municipio, en cada colonia, en cada comunidad hay pecado contra el Dios de la Biblia. Usted podría fácilmente, sin problema, sustituir la palabra Israel en este capítulo con la palabra México y daría el mismo resultado. Podría sustituir la ciudad de Jerusalén con cualquier ciudad de nuestra república y daría el mismo resultado. Somos culpables de todo lo que dice Ezequiel 22 y de mucho más que aquí no se menciona. Y esto podría decirse de cualquier otro país del mundo. En Ezequiel 22, Dios tiene a Israel como nación. Su monarquía, sus gobernantes, sus jefes, sus capitanes, los tiene como responsables de este pecado. Y ese es el problema con los sistemas humanos. No existe un gobierno en el mundo que ha durado sin revolución ni reforma importante por más de un par de siglos, a lo mucho. ¿Por qué? Porque no hay un sistema humano en que no haya humanos. Y los humanos somos imperfectos pecadores. Ahora vamos un paso más. Dios no solo acusa a la nación. Dios acusa a los individuos. Sí, la nación había pecado, pero dentro de esa sociedad habían individuos que habían promulgado y promovido y publicado el pecado. Dice el versículo 6, he aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Versículo 11, cada uno hizo abominación. Versículo 19, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias. Dios está acusando personalmente a los individuos que forman parte de la sociedad de esa nación que había pecado. Así que no hay excusa. Sí, vivimos en una sociedad pecaminosa y corrupta, vivimos en una cultura imperfecta, pero hermano, el pecado no solo existe a nivel nacional, nosotros somos pecadores. Y qué fácil es apuntar el dedo a aquel y señalar a aquella persona y decir es que esa entidad y esa organización y aquel líder y aquel gobernante y aquellas personas y aquellos oficiales. Pero hermano, no hay excusa para ninguno de nosotros, todos somos parte. No hay justificación por el pecado que cometes. No puedes esconderte entre el grupo. Cantamos, ¿para qué pecar si soy salvo? Si ya tengo salvación. No hay razón. No hay un motivo válido por el pecado. Es 100% un insulto y un ataque en contra de la sangre de Cristo. Yo creo que no tomamos el pecado lo suficientemente en serio. Si pudiera, escúcheme bien, escúcheme. Joel y Demetrio, escúchenme, ustedes también. Si pudiéramos ver el pecado desde la perspectiva de Dios, entenderíamos lo sucio y lo vil
y lo menospreciable que en realidad es. Tomamos el pecado a la ligera. En algunos casos nos reímos del pecado. Nos burlamos del pecado. El pecado se nos hace chistoso. Lo incluimos entre bromas y entre chistes. Y luego está esa actitud de que, bueno, pues al cabo pido perdón. Como si estuviéramos pidiendo una coca fiada en la tiendita. Oye, préstamela y al rato te lo pago. Como si fuera algo así de ligero. Como los católicos dicen, bueno, pues ahorita puedo hacer lo que quiera y al rato me confieso. No. Dios no ve el pecado como algo que simplemente puedes esconder debajo del tapete, hermano. No es como una bolsa de basura que una vez a la semana sacas a la calle para que se lo lleve el del camión de la basura. El pecado, Dios no ve el pecado de esa manera. Como algo que puedes permitir por un rato y luego al rato lo saco. No, Dios no lo ve de esa manera. Cada gota de sangre que derramó el Hijo unigénito de Dios fue para remisión de nuestro pecado grande y pequeño. Esta es una ilustración muy pobre. Pero si mi hijo se accidenta y los doctores me dicen que no tiene probabilidad de vivir, pero que su corazón puede ser trasplantado en el cuerpo de otra persona que lo necesita para poder vivir una larga vida, yo quisiera que esa persona cuidara ese corazón de mi hijo. Yo quisiera que viviera la mejor vida que pueda vivir. No quiero enterarme en un par de años de que anda fumando y tomando, con el corazón de mi hijo latiendo en su pecho. No quiero enterarme de que anda de paracaidista, o que anda jugando con su vida, arriesgando su vida, porque la vida que esa persona tiene me costó a mí el corazón de mi hijo. Una ilustración muy pobre, pero hermano, ¿cómo se sentirá Dios cuando nos aprovechamos de la sangre de Cristo como si fuera un seguro contra incendios y luego nos ponemos a jugar con cerillos, con fósforos? Ahora Dios acusa a la nación de Israel, acusa a la ciudad de Jerusalén, acusa a los príncipes y a los sacerdotes, a los profetas los acusa, y a los individuos también. Luego dice lo que va a hacer al respecto de la iniquidad de la nación. Va a hacerlos pasar por fuego. Va a desechar la mayoría de ellos. Dios va a hacer derramar su ira sobre ellos. Los va a consumir. ¿Por qué? Porque dentro de esa sociedad hay víctimas. Hay mujeres que han sido violadas. Hay esposas que se han quedado viudas. Hay hijos huérfanos. Hay adoradores estafados. Hay menesterosos descuidados y desprotegidos. Hay oprimidos. Hay despojados. Hay desalojados. Hay destruidos. Y Dios tiene compasión de esas víctimas. Porque no solo Israel ha pecado en contra de Dios, Israel ha derramado sangre dentro de sí. Israel se ha defraudado a sí misma. Israel ha hecho víctimas dentro de sus propias fronteras. Hermano, entienda algo: no hay pecado sin víctima. Entienda bien eso. No hay pecado sin víctima. Todo pecado tiene víctima.
Y yo creo que podemos caer en el error de pensar de que este pecadito que estoy cometiendo, pues es que no lastima ni daña a nadie. Pero eso no es cierto. Todo pecado exacta un precio. Todo pecado tiene víctima. Cada mal pensamiento oculto, cada mentira blanca, cada responsabilidad olvidada, cada promesa incumplida, cada hábito privado tiene víctima. Y Dios siempre está a favor del víctima y en contra del pecado. Cuando pecamos en contra de Dios y pecamos en contra del templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, y pecamos en contra de otros, Dios, escúcheme, Dios asume la postura de abogado a favor del víctima y juez contra el ofensor, y el ofensor somos nosotros. Y tú no puedes cometer un solo pecado sin asumir la posición de ofensor. No hay pecado sin víctima. Pastor, pero nuestros pecados son perdonados. Sí, hermano, gracias a Dios. Pero el pecado perdonado no deja de afectar al víctima. Ezequiel 22. Vemos que Dios no está acusando a Egipto. No está acusando a Edom. No está acusando a los cananitas, ni a los filisteos, ni a Babilonia, ni a Persia, ni a Asiria. Dios está acusando a Israel. Israel es culpable. Israel es el pueblo escogido de Dios. Es la nación de la promesa. Es la niña de los ojos del ojo de Dios. Y Dios se aira en contra del sacerdocio, contra los que tienen la promesa de la presencia de Dios y pecados perdonados por la sangre en el propiciatorio. Pero todo eso no dejó a Israel sin sus víctimas. Y Dios está airado. Dios está airado contra Israel. Hermano, Dios puede airarse en contra de su pueblo. Dios puede airarse en contra de un cristiano. Dios puede airarse en contra de una iglesia. Un par de veces en el libro de Apocalipsis vemos que el Señor Jesús le dice a algunas iglesias: tengo algo en contra de ti. Tengo algo en contra de ti. Dios puede exactar juicio en contra de una persona salva por pecar en contra de él. Dios al que ama, al que tiene por hijo, lo castiga. Tenemos el ejemplo en el Nuevo Testamento de Ananías y Zafira. Dos personas, supongo salvas, que pecaron contra el Espíritu Santo, cuyo pecado no era sin víctimas, y Dios, en lugar de dejarlos en la iglesia, los mató. Supongo que no fueron al infierno, pero para Dios era mejor que estuvieran en el cielo que en la iglesia. Qué pensamiento tan terrible. ¿Qué si cada vez que usted y yo pecáramos contra el Espíritu Santo, al siguiente culto, durante el tiempo de la ofrenda, al venir a poner nuestro diezmo, ahí nos caemos tirados y a ver, ábranme una fosa por allá, hermanos, vayan a tirarlos? Mi pecado es una afrenta en contra de Dios. No importa que yo esté libre de la condenación del infierno. Y ese es uno de los defectos que tenemos los bautistas.
Ahora, yo dije algunas cosas hoy en la mañana que a algunos de ustedes no les gustó. Y está bien, algunos de ustedes no me gustan. Yo soy bautista, sé lo que soy, sé lo que sé lo que creo y no voy a cambiar. Pero los bautistas tenemos algunos defectos porque somos humanos. Y uno de los grandes errores de los bautistas es suponer que porque no voy a ir al infierno, porque no voy a sufrir la muerte eterna, puedo hacer lo que yo quiera mientras nadie se entere, mientras no me descubran y no hay consecuencias. Hermano, si la salvación fuera por obras, si su salvación dependiera de que usted se portara bien y no pecara, ¿sería usted salvo? Wow, se me fueron los amenes. Ahora, la salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Pero le estoy preguntando, si es que la salvación fuera por obras, si su salvación dependiera de su comportamiento y de su nivel de santidad, ¿sería usted salvo? Yo creo que cada uno de nosotros tendríamos que decir definitivamente no. No importa que yo esté libre de la condenación del infierno, mi pecado, aun siendo yo salvo, puede causar una división entre yo y Dios. Mis iniquidades pueden ser causa de una contienda en contra de Dios. Y Dios ha dicho que no contenderá para siempre con el hombre. Llegará el momento en que simplemente será mejor para todos que Dios me quite de donde estoy y me haga a un lado, porque Él se compadece de las víctimas de mi pecado y ya no quiere que haya víctimas. Luego Dios se dirige al profeta Ezequiel. Y en estos versículos tan famosos dice: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Entonces derramaré sobre ellos mi ira, con el furor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza. Dios está diciendo: esta es la acusación. Israel, tú te encuentras hoy en esta corte de ley y esta es la acusación en contra de ti: pecado, inmoralidad, víctimas, y estas son las consecuencias: fuego, consumación, ira. Ahora, ¿quién aquí está dispuesto a defender al acusado? ¿Quién está dispuesto a ser vallado, a defender a Israel de mi ira? ¿Quién está dispuesto a ponerse en la brecha, en la zanja del campo de la batalla? Yo he declarado la guerra contra Israel por su iniquidad. Ahora, ¿quién la va a defender? Dios es juez justo, hermanos. Él no ejecuta una condenación no merecida. Hermanos, vivimos en un mundo lleno de naciones que han pecado en contra del Dios de los cielos. Yo estoy seguro que Dios está llegando a ese punto de ira. ¿Y cuántas víctimas hay en el mundo el día de hoy a causa de una sociedad tan inmoral y tan inicua? ¿Y cuántos huérfanos a causa del alcohol? ¿Y cuántas viudas a causa del crimen? ¿Y cuántos inocentes abortados? ¿Y cuántas familias destruidas? ¿Y cuántos indefensos abusados? Y escúcheme bien, escúchame bien. Este mundo está al punto de encontrarse cara a cara con el Dios airado.
Las fuerzas armadas del cielo están planeando su estrategia militar. El planeta está gimiendo con dolores de parto. Las señales de su venida se están cumpliendo. Ya no en la Biblia, en el periódico se están cumpliendo. Dios está a punto de derramar su ira sobre este mundo. Y la pregunta es: ¿habrá alguien que quiera ser vallado? ¿Habrá alguien que quiera ponerse en la brecha? ¿Habrá alguien que ore por este mundo, que ruegue para que Dios detenga su ira por una generación más, para que más almas puedan ser alcanzadas antes de su venida? ¿Habrá alguna cristiana que lucha en oración en contra de Dios para que algunas almas más puedan ser alcanzadas? ¿Habrá algún cristiano que se ponga en la brecha para detener por unos años más la espada del Señor, para que México pueda ser salvo, para que Centroamérica tenga oportunidad de arrepentirse, para que alguna región del mundo pueda experimentar avivamiento antes del grande y terrible día del Señor? Vemos que Dios invitaba. ¿Quién va a ser vallado? ¿Quién me va a detener? Dios invita a alguien que lo detenga. Alguien, deténgame. Esto es lo que hicieron, esto es lo que merecen, esto es lo que va a hacer. Ahora alguien, por favor, deténgame. Busqué, dice el Señor, busqué a un hombre que hiciera vallado. Busqué a un hombre que se pusiera en la brecha y que dijera: Señor, no, espérate. Misericordia, Señor. Tu gracia, Señor. No lo hagas, espera. Convénzanme a detener mi ira, dice Dios. Persuádanme a suspender la sentencia. Indúzcanme a frenar el juicio. Yo creo que Dios lo hubiera hecho. Yo creo que si Dios hubiese encontrado a un hombre que dijera: Señor, yo aquí me voy a poner, yo voy a ser aquel, yo voy a luchar en contra de ti, porque tú me lo invitas para poder preservar a tu pueblo. Cuando Dios estaba listo para raer al hombre de la faz de la tierra, Noé halló gracia en los ojos de Dios. Cuando estuvo allá al punto de destruir a Sodoma, Abraham hizo intercesión. Cuando quiso abandonar a Israel en el desierto, Moisés ofreció él mismo ir al infierno para que el Señor no los dejara. Yo creo que si un cristiano hoy dijera: heme aquí, yo haré vallado, yo me pondré en la brecha. Jehová Dios, perdona a México, danos otra oportunidad. Yo ganaré almas, yo haré una diferencia. Yo creo que Dios detendrá su mano de juicio por un día, o por un año, o por una generación más. Algunas de las palabras más trágicas en toda la Biblia están aquí en Israel, en Ezequiel 22:30. Y no lo hallé. Y no lo hallé. No hubo nadie, ni un interesado, ni una persona compasiva. No hubo uno solo que intercediera por el pueblo escogido de Dios. ¿Será posible que ni a usted le importa? ¿Será posible que ni usted sienta compasión por sus vecinos, por sus compatriotas?
por las almas que se están perdiendo? ¿Será posible que ni usted esté dispuesto a interceder por su comunidad o por su nación? ¿Será posible que no haya un solo cristiano en esta iglesia, en todo México, que diga yo? Dios no halló a uno solo. Por eso derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza. ¿Qué harás tú? Señor, es innegable que estamos viviendo en una nueva época mundial. Este mundo en los últimos meses, si no es que en el último año, año y medio, ha cambiado. Algo está diferente. Las cosas no son como antes. Y Señor, si los cristianos no despertamos y no nos damos cuenta de que algo está a punto de suceder en el calendario profético, puede ser que nosotros seamos responsables, culpables de ignorar esa invitación que tú haces. Yo estoy convencido, Señor, de que tú estás en control del tiempo, de los eventos, de la humanidad. Y Señor, yo estoy convencido de que si en tu plan el Señor Jesucristo debería de venir mañana, pero que hoy alguien dijera: Señor, yo me pongo en el vallado, yo me pongo en la brecha. Y si fuera posible que hubiese un solo avivamiento más, Señor, lo habría. Y tú cambiarías tus planes. Yo creo que si hubieses encontrado a uno que hiciera vallado, y si hubieses encontrado a uno que se pusiera en la brecha en Ezequiel 22, hubieras pospuesto el derramamiento de tu ira. Señor, úsanos. Yo estoy dispuesto. No dudo que aquí hay buenos hermanos, buenos jóvenes que estén dispuestos a decir: yo me pongo, yo lo hago. Perdona nuestro pecado personal, perdona nuestro pecado social, perdona nuestra iniquidad. Y Señor, derrama de tu gracia y tu misericordia sobre nosotros. Bendice este mensaje en el nombre de Cristo. Amén.